Imagínese un duelo filosófico no en una biblioteca polvorienta, sino en las vibrantes calles de Ámsterdam en el siglo XVII. Allí encontramos a Isaac Orobio, un médico y filósofo judío. Su debate plasmado en el certamen filosófico nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Puede el universo ser creado de la nada? ¿O es una emanación necesaria de la sustancia divina? Prepárense para una inmersión profunda en esta batalla de ideas. Efectivamente, nos adentramos en un periodo fascinante de la historia intelectual. Ámsterdam, centro del comercio y de nuevas ideas, era un hervidero de debates filosóficos y teológicos. La nueva ciencia estaba desafiando las ideas tradicionales, y la ruptura de Spinoza con el judaísmo añadía más leña al fuego. Me intriga este escenario. ¿Cómo se entrelazan la fe y la razón en ese contexto? Esa es precisamente la cuestión que Orobio busca responder. El Certamen Philosophicum no es solo una crítica a Spinoza, sino una defensa de la compatibilidad entre la fe judía y la razón. Orobio intenta demostrar que la creación ex nihilo, un pilar de la fe, no es incompatible con la lógica. Comencemos por esta idea de la creación ex nihilo. ¿Cómo la defiende Orobio frente a la visión de Spinoza? Para Orobio, la creación ex nihilo no es lógicamente imposible. Dios, un ser omnipotente, pudo haber creado el universo de la nada. Puede que no podamos demostrarlo empíricamente, pero no hay contradicción en afirmarlo. ¿Y qué propone Spinoza en contraposición a esta idea? Spinoza concibe a Dios como natura naturans, una fuerza eternamente activa de la que todo fluye por necesidad. No hay espacio para una creación a partir de la nada en su sistema. El universo no tiene un principio. Es una emanación necesaria de la sustancia divina. Entiendo. Para Spinoza, la creación es un proceso continuo y necesario, no un acto único en el tiempo. ¿Y cómo responde Orobio a este argumento? Orobio se enfrenta a un desafío planteado por Juan Bredenbach, seguidor de Spinoza, quien utiliza la idea de la distancia infinita entre el ser y el no ser para refutar la creación ex nihilo. Bredenbach argumenta que la distancia entre la nada y el ser es infinita, y que lo infinito no se puede atravesar. Por lo tanto, la creación a partir de la nada sería imposible. La idea de una distancia infinita entre el ser y el no ser. Me parece un concepto complejo. ¿Cómo lo refuta Orobio? Orobio responde con una analogía brillante, la del tiempo. El no ser, argumenta, no es un lugar con distancia, sino una privación del ser. Así como el presente no existía antes y vino a ser. El universo pudo haber surgido de un estado de no ser. Esa analogía del tiempo es realmente poderosa. Me hace pensar en la naturaleza misma del tiempo y la creación. ¿Cómo reacciona Bredenbach a esta refutación? Bredenbach, en su respuesta escrita, intenta defender su argumento. Insiste en que la acción esencial de Dios es eterna e ininterrumpida, y que la interrupción, es decir, el paso al no ser, es imposible. Para él, la creación sería una interrupción de la eterna actividad de Dios. Entonces, para Bredenbach, la creación implica una discontinuidad que contradice la naturaleza de Dios. ¿Cómo responde Orobio a esta insistencia de Bredenbach? Con una precisión quirúrgica. Orobio desmantela la lógica de Bredenbach, argumentando que confunde la causalidad eficiente con la material. La privación del ser no puede actuar como causa de algo. La creación ex nihilo no requiere que la nada actúe como causa, sino que es un acto del poder infinito de Dios. Me parece fascinante cómo Orobio utiliza la lógica para defender la creación ex nihilo. Podríamos ahondar un poco más en sus argumentos. Por supuesto, Orobio presenta una serie de proposiciones para demostrar la posibilidad lógica de la creación ex nihilo. En su primera proposición afirma que no es contrario a la razón, que algo ocurra a partir de la nada, ya que no implica la unión de conceptos contradictorios. El ser y el no ser no coexisten, sino que se suceden. Es decir, no hay una contradicción intrínseca a la idea de que algo surja de la nada. Exactamente. En su segunda proposición, Orobio argumenta que si existe un ser necesario, este puede hacer algo a partir de la nada. Lo que no es contradictorio puede ser realizado por un ser omnipotente. Y por supuesto, para Orobio, Dios es ese ser necesario e omnipotente. Así es. En su tercera proposición, Orobio presenta una prueba clásica de la existencia de Dios, argumentando que todo lo contingente debe tener una causa necesaria. ¿Qué es Dios? Orobio establece una clara conexión entre la existencia de Dios y la posibilidad de la creación ex nihilo. Precisamente. Y esta idea de la creación ex nihilo abre la puerta a otro concepto fundamental: los milagros. Claro, si Dios puede crear el universo de la nada, podría también intervenir en la naturaleza de maneras extraordinarias. ¿Cómo concilia Orobio los milagros con la visión determinista de Spinoza? Para Orobio, los milagros no son violaciones de las leyes naturales, sino parte del plan divino. Sucesos extraordinarios que forman parte del orden natural, establecido por Dios desde la eternidad. Es una perspectiva interesante. Los milagros no rompen las leyes de la naturaleza, sino que forman parte de un diseño más amplio. Exactamente. Y Orobio usa el ejemplo de las 10 plagas de Egipto para ilustrar este punto. Para él, estas plagas, aunque extraordinarias, no violan la naturaleza de Dios,
sino que son parte de su plan divino para liberar al pueblo de Israel. Es una interpretación ingeniosa. Orobio logra conciliar la idea de milagros con un Dios, que no actúa de manera arbitraria, sino que sigue un plan preestablecido. Justamente. Y esta idea del plan divino nos lleva a otro punto crucial en el debate, el poder de Dios. Si Dios puede crear de la nada, ¿qué límites tiene su poder? ¿Cómo lo concibe Orobio? Para Orobio, el poder de Dios no tiene límites, excepto la imposibilidad lógica. Distingue entre los agentes finitos, que están limitados por la materia, y un ser infinito que no tiene tales restricciones. Es decir, Dios puede hacer cualquier cosa que sea lógicamente posible, incluyendo crear de la nada y realizar milagros. Pero este poder infinito no entra en conflicto con la libertad humana. Si Dios tiene un plan preestablecido, ¿dónde queda nuestro libre albedrío? Esa es precisamente una de las tensiones que Orobio intenta resolver. Argumenta que el libre albedrío es compatible con la providencia divina. Incluso dentro de un plan divino, las decisiones humanas pueden ser genuinamente libres. Pero ¿cómo es posible si Dios ya conoce el futuro? ¿Cómo podemos ser libres si nuestras acciones están de alguna manera predeterminadas? Orobio no entra en detalle sobre cómo funciona exactamente el libre albedrío en un universo gobernado por Dios. Sin embargo, usa el ejemplo de Adán comiendo el fruto prohibido para ilustrar su punto. Si la acción de Adán estaba predeterminada, ¿dónde queda la responsabilidad humana? Es una pregunta que nos lleva al corazón del problema del libre albedrío. Si nuestras acciones están predeterminadas, ¿somos realmente responsables de ellas? Para Orobio, la respuesta es clara. Sí somos libres. Incluso dentro de un plan divino, tenemos la capacidad de elegir. Nuestra libertad, aunque parezca incompatible con la omnisciencia divina, es una realidad innegable de la experiencia humana. Es una posición valiente. Orobio no rehuye la complejidad del problema, sino que afirma la libertad humana como un hecho fundamental. Esta defensa del libre albedrío nos lleva a otro punto de conflicto con Spinoza, la naturaleza misma de Dios. Exactamente. Mientras Spinoza propone una visión monista de Dios, donde Dios y la naturaleza son una sola sustancia. Orobio defiende la distinción entre Dios y su creación. ¿Podrías explicar con más detalle la visión monista de Spinoza? Me parece un concepto un tanto abstracto. Para Spinoza solo existe una sustancia en el universo, que él llama a Dios o naturaleza. Esta sustancia tiene infinitos atributos, incluyendo el pensamiento y la extensión. Todo lo que existe es una modificación de esta sustancia única. Entonces para Spinoza Dios no está separado del universo, sino que es la misma sustancia que lo compone. ¿Y cómo reacciona Orobio a esta idea? Orobio rechaza categóricamente esta visión. Argumenta que la distinción entre atributos y naturaleza es crucial. La naturaleza de una cosa está constituida por sus atributos esenciales, no al revés. Es decir, los atributos definen la esencia de algo, no son creados por ella. Precisamente. Y Orobio aplica esta lógica a Dios. Si Dios es una sustancia, sus atributos como la eternidad, la sabiduría o la omnipotencia son esenciales a su ser, no son propiedades que emanen de él. Ya veo. Entonces para Orobio, Dios no es una sustancia que produce sus atributos, sino que estos son inherentes a su naturaleza. ¿Y cómo afecta esto al argumento de Spinoza sobre la unidad de la sustancia? Orobio argumenta que la existencia de múltiples sustancias, cada una con sus propios atributos esenciales, es perfectamente posible. Usa el ejemplo del hombre compuesto de cuerpo y alma, dos sustancias distintas. Si el hombre puede estar compuesto de dos sustancias, ¿por qué no podría haber múltiples sustancias divinas? Es un razonamiento interesante. Orobio utiliza la dualidad del ser humano para desafiar la unidad de la sustancia divina. ¿Y cómo responde Spinoza a este argumento? Spinoza argumenta que si hay dos sustancias, deben diferenciarse por alguna diferencia, y esa diferencia, a su vez, debe ser una sustancia o un accidente. Si es una sustancia, se necesitaría otra diferencia para distinguirla. Y así sucesivamente ad infinitum. Esto llevaría a una regresión infinita de diferencias. Entiendo. Es un argumento complejo. Pero parece que Orobio tiene una respuesta. ¿Cómo refuta esta idea de la regresión infinita? Orobio refuta este argumento señalando que las diferencias entre sustancias pueden ser substanciales sin necesidad de una regresión infinita. Usa el ejemplo de la razón que diferencia al hombre de los animales. La razón es un atributo esencial del hombre, una sustancia secundaria que no necesita otra diferencia para ser distinguida. Es decir, la razón es una diferencia sustancial, que no requiere una cadena infinita de explicaciones. Exactamente. Y Orobio aplica esta lógica a Dios, argumentando que puede haber múltiples sustancias divinas, cada una con sus propios atributos esenciales, sin caer en una regresión infinita. La distinción entre sustancias no requiere una cadena interminable de diferenciaciones. Orobio desmantela la lógica de Spinoza con una precisión admirable. ¿Y qué dice sobre la idea de que Dios es natura naturans? ¿Cómo se enfrenta esa concepción de la divinidad? Orobio rechaza esta idea argumentando que reduce a Dios a una simple fuerza natural, despojándolo de su carácter personal y trascendente. Para él, la distinción entre Dios y la naturaleza es fundamental. Dios no es una fuerza impersonal que actúa por necesidad,
sino un ser consciente y volitivo que dirige el universo. Entonces, para Orobio, Dios no es una simple fuerza de la naturaleza, sino un ser personal que actúa con intención y propósito. ¿Y cómo se traduce esta diferencia en la comprensión de las acciones divinas? Para Orobio, las acciones de Dios no son esenciales ni necesarias, sino libres y contingentes. Distingue entre los atributos esenciales de Dios, Que son eternos e inmutables. y sus acciones que son libres y temporales. Es una distinción crucial. Los atributos esenciales de Dios como su sabiduría o poder son inmutables, pero sus acciones como la creación o los milagros son libres y se realizan en el tiempo. ¿Cómo puede Orobio conciliar estas dos ideas aparentemente contradictorias? Para explicar cómo un Dios inmutable puede actuar en el mundo, Orobio recurre a la idea de la voluntad eterna de Dios. Dios quiere eternamente que ciertas cosas ocurran en el tiempo, como la creación o los milagros. Su voluntad es eterna, pero sus efectos se manifiestan en el tiempo. Es decir, la voluntad de Dios es eterna, pero sus acciones se despliegan en el tiempo. ¿Y cómo evita esto que Dios cambie o se vea afectado por el tiempo? La voluntad eterna de Dios no implica un cambio en su ser, ya que la decisión de crear o realizar un milagro es parte de su plan eterno e inmutable. Es como si Dios hubiera escrito un guión eterno para el universo, pero los actores, incluyendo los humanos con su libre albedrío, interpretan sus papeles libremente. Es una analogía muy ilustrativa. La voluntad de Dios es el guión, pero la historia se escribe con la participación de las criaturas. ¿Y cómo encaja la idea del determinismo en esta visión si Dios tiene un plan? ¿No están nuestras acciones predeterminadas? Esa es la gran pregunta que nos deja Orobio. Defiende la compatibilidad entre el libre albedrío humano y la providencia divina. Aunque no ofrece una explicación detallada de cómo se resuelve esta tensión, simplemente mantiene la libertad humana como un hecho fundamental, incluso dentro de un plan divino preestablecido. Es una postura que reconoce la complejidad del problema. Orobio no pretende tener todas las respuestas, pero se aferra a la idea de la libertad humana como un pilar fundamental de su visión del mundo. Y esta tensión nos lleva a otro punto crucial del debate, la cuestión de la eternidad, si no me equivoco. Spinoza propone un universo eterno, en contraste con la visión de la creación ex nihilo que defiende Orobio. ¿Cómo se resuelve esta discrepancia fundamental? Orobio argumenta que la eternidad de Dios no implica la eternidad del universo. Dios existe fuera del tiempo, en un eterno presente. Y su decisión de crear el mundo fue un acto libre, que se realizó en un momento particular del tiempo. Es una distinción sutil pero crucial. La eternidad divina no se extiende al universo, sino que la creación marca el inicio del tiempo. ¿Qué argumentos utiliza Orobio para sustentar esta visión de una creación temporal? Orobio se basa en argumentos lógicos y teológicos. En primer lugar, señala que la idea de un universo eterno implica una contradicción. Si el universo siempre ha existido, entonces no ha habido un momento en el que no haya existido. Claro, sería como negar la noción misma de tiempo, de un antes y un después. Exactamente, si el universo es eterno, entonces no hay un antes de la creación, lo cual es absurdo. Además, Orobio argumenta que la eternidad del universo contradice el principio de causalidad. Si el universo es eterno, entonces no ha sido causado por nada. Es decir, se estaría negando la necesidad de una causa primera, un concepto fundamental en la filosofía y la teología. Precisamente. Para Orobio, la creación del universo por parte de Dios es la única explicación coherente de su existencia. Dios como ser necesario e infinito no necesita una causa, pero el universo como ser contingente y finito sí la necesita. La creación ex nihilo resuelve el problema de la causalidad del universo, al postular a Dios como la causa primera. ¿Y qué dice Orobio sobre la relación entre la eternidad de Dios y la temporalidad de la creación? Para Orobio, la eternidad de Dios no se contrapone a la temporalidad del universo. Dios existe fuera del tiempo, en un eterno presente. Su acto creador marca el inicio del tiempo, pero no implica un cambio en su ser eterno e inmutable. Es una imagen fascinante. Dios como un ser eterno que crea el tiempo y el universo. ¿Cómo afecta esta visión a nuestra comprensión de la historia y del papel de la humanidad en el universo? Para Orobio, la creación temporal del mundo implica que la historia tiene un sentido y un propósito. Dios creó un universo con un plan, y la humanidad tiene un papel importante que desempeñar en ese plan. La historia no es un ciclo eterno sin sentido, sino una narración con un principio, un desarrollo y una meta final. La humanidad deja de ser un accidente cósmico, para convertirse en un actor clave en el drama de la creación. ¿Y qué nos dice Orobio sobre la participación de Dios en la historia? Se limita a observar o interviene activamente en los eventos del mundo. Para Orobio, la providencia divina es una realidad innegable. Dios no solo creó el universo, sino que lo gobierna y lo dirige según su plan. Interviene en la historia, guía a su pueblo, y se revela a través de los profetas y las escrituras. Los milagros son una muestra palpable de su intervención en el mundo. Entonces la historia no es un proceso autónomo, sino que se desarrolla bajo la mirada y la guía de Dios. Y esto nos lleva de nuevo a la cuestión del libre albedrío. Si Dios dirige la historia,
¿Cómo podemos ser libres? Como hemos visto, Orodio defiende la compatibilidad entre la soberanía divina y la libertad humana. Aunque no nos ofrece una solución definitiva a este enigma, nos invita a aceptar la complejidad del problema, a reconocer nuestra finitud frente al misterio de la creación. Es una postura humilde y a la vez desafiante. Orodio nos anima a seguir explorando las grandes preguntas de la existencia, sin pretender tener todas las respuestas. Hemos navegado por las profundidades del Cetaceum Philosophicum, explorando las ideas de Orodio sobre la creación, la naturaleza de Dios, la eternidad y la libertad humana. Un viaje intelectual que nos confronta con los límites de nuestra comprensión y nos invita a seguir buscando la verdad. Y a ti, querido oyente, te dejamos con una pregunta para seguir reflexionando. ¿Cómo conciliar la idea de un Dios omnipotente y omnisciente con la existencia del mal y el sufrimiento en el mundo? Un enigma que ha desafiado a pensadores de todas las épocas y que nos invita a seguir buscando respuestas en el diálogo entre la fe y la razón.